Profe, qué pena con ustedes. Buenas noches. ¿No se me puede recordar el código del curso? Hola, buenas noches. Sí, claro que sí, menos mal lo mencionaste. Ya se los dejo en el chat. Téngalo por ahí guardado en sus noticas, anótenlo por ahí porque siempre para los cuestionarios y las asistencias lo van a necesitar. Es 7776. Ujú. 7776. Sí, señora. Listo, yo creo que ya podemos ir comenzando. Bueno, voy a hacerles una presentación breve sobre todo lo del curso. Me voy a presentar. También quiero escucharlos a ustedes, que me cuenten algunas cosas que ya les voy a preguntar. Les voy a mostrar a grandes rasgos cómo son los módulos, cómo van a ser las metodologías de aprendizaje y uno que otro anuncio parroquial sobre notas, fechas importantes, etcétera. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, porfa? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, bienvenidos para todos. Es un gusto para mí poder dictarles este curso, acompañarlos en este proceso. Gracias, Cristian. Em, entonces, recuerden, este es el código del curso, anótenlo por ahí porque siempre va a ser súper importante para diligenciar la asistencia y para solucionar los cuestionarios, que ya les explico en qué momento se darán esos cuestionarios. Este es el curso de atención a víctimas de violencia sexual. Es un curso de atención integral que quizás faltó aquí de pronto poner. Me presento entonces, yo soy Angélica Moreno,
Soy la persona que los va a acompañar en todo este recorrido. Soy enfermera. Esa es mi formación como de pregrado. Soy boyacense, soy egresada de la UPTC. Tengo una maestría en farmacología de la Universidad Nacional. En cuanto de pronto a mi desarrollo profesional, he sido enfermera asistencial en el servicio de urgencias, más que todo, más o menos 4 o 5 años. También estuve en algunos momentos en los servicios de hospitalización, pero muy fuertes son las urgencias. He sido he sido docente de entidades de educación técnica, he sido profe de auxiliares de enfermería, he sido también docente en algún momento de pregrado de enfermería también. Tengo un poco de experiencia administrativa como coordinadora de enfermería del área de urgencias y coordinadora de programas integrales, que es como la parte de consulta externa, y tengo también un poquito de experiencia en investigación, más que todo pues por la maestría. Porfa, si quieren tomar un pantallazo a esta diapositiva. Ese es el contacto que ustedes van a tener con el set de Colsubsidio por si necesitan ayuda con soporte, ¿sí? Yo les colaboro con todo lo académico, notas, Profe, qué trabajos, pena, es talleres. que yo no puedo ver tu pantalla. ¿Alguien más tiene Yo, problema? yo Profe, yo tampoco, tampoco. profe. Yo Yo también tengo tampoco. problemas para ver También. pantalla. Qué pena, profe. Se te ve la cámara, pero no se ve la pantalla. Ah, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces, el soporte. Les decía entonces que le tomen un pantallazo a esta pantallita. A esta no. ¿Qué sí esto? Ah, esta, que es la de soporte. Este es el soporte. Ahí ustedes se pueden comunicar si necesitan, de pronto si no aparecen en las listas de asistencia, cuando yo llamo, si tienen problemas con abrir de pronto los cuestionarios, si tienen problemas con los links de acceso, sí, todo lo de soporte. Yo les ayudo en lo académico, que son, no sé, notas, talleres y eso. Ya el resto lo validan ustedes con ellos, que es el set de Colsubsidio. Ahí está la línea y los horarios de atención. Tips del éxito para este curso y todos los cursos que vayan a tomar. Estar en contacto con el docente o con la línea de soporte, reportar cualquier novedad. Importante que agenden el espacio para asistir a los encuentros sincrónicos, pues que son estos. Revisar los elementos necesarios para el desarrollo. Recordar siempre que la asistencia y el desarrollo de las actividades son de vital importancia para recibir su certificado, ¿sí? Entonces, tienen que asistir, digamos que a ustedes les va van a estar llegando si de pronto en algún momento fallaron en la clase del cuestionario, pero tienen que asistir también. Entonces, a veces no les va tan bien en los cuestionarios, pero si yo veo que ustedes participan, que son juiciosos con los talleres, con las actividades que hacemos en grupo, pues eso les ayuda un poquito para pasar. Para cualquier inquietud académica se pueden remitir al foro de dudas e inquietudes en la sección del área de comunicación de la plataforma. No olviden consultar las grabaciones, entonces es súper importante que tengan presente que todas estas clases las vamos a grabar. Estas clases las grabamos y las subimos a YouTube, ahí aparecen en mi canal de YouTube, pero igual a ustedes siempre les llega un correo al finalizar, un poquito después al finalizar la clase, les llega un correo donde está el link, si de pronto quieren ver la grabación otra vez o si no pudieron asistir o tuvieron que retirarse antes, ahí van a encontrar el link de la grabación. Ya, quisiera entonces que comenzáramos eh, hablando sobre ustedes. Cuéntenme si también son personal de la salud, a quién se dedican. También he tenido abogados, psicólogos, trabajadores sociales, profes, de todo he encontrado y me parece muy chévere porque es muy enriquecedor tanto para mí como para ustedes. Cuéntenme a ver a qué se dedican.
Por aquí, ¿quién quiere alzar la manito? O si quieren por el chat también me pueden contar. A ver, por aquí alzó la manito a Adriana. Adriana Elizabeth Viveros. Cuéntanos, Adriana, Yo. ¿a qué te dedicas? Buenas noches, mi nombre es Adriana. Soy abogada de la Universidad Nacional. Soy comisaria de familia. Súper. Tengo 2 especializaciones, una en Derecho Administrativo, otra en Gerencia Social. Digamos que soy comisaria en un municipio de sexta categoría, en la cual pues tenemos la competencia subsidiaria en cuanto a niños, niñas y adolescentes, y pues me interesé por este curso para tener mayor claridad cuando se activa código fucsia y digamos cómo Ujú. debe ser el abordaje, pues en términos legales, pero también en términos, digamos, de abordaje con la víctima, porque pues hemos tenido muchos casos y entonces por ello pues vi la importancia de tener una preparación específica en todos los sentidos. Muchas gracias. Ok, gracias, Adriana. Qué chévere que tengamos una abogada. Por aquí alguien más alzó la manito, Carlos Arias. Carlos, cuéntanos. Buenas noches, profe. Bueno, mi nombre es Carlos Mauricio Arias, soy estudiante de auxiliar de enfermería. Eh, bueno, este curso me sirve para desempeñarme también, obviamente, en el área laboral. Como decía la compañera, pues cuando llega un código fucsia, entonces no saber cómo manejarlo, cómo tratarlo, cómo hacer el embalaje, digamos, de las prendas en ese momento, cómo abordar también, en ese caso, la víctima. Y bueno, con muchas expectativas y pues contento de estar acá. Muchas gracias. Listo, gracias, Carlos. Por acá, Gisela Rojas. Gisela, cuéntanos. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, señora. Mi nombre es Gisela Rojas, soy psicóloga, pero he sido en la parte organizacional. Sin embargo, pues este curso me parece interesante, pues en algún momento puedo tomar el rumbo de guiarme por el lado clínico, y pues tener como bases y principios en algún momento me servirán. Claro que sí, Gisela. Bienvenida. Y por acá tenemos a Osiris. Osiris, cuéntanos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Osiris Torres, soy auxiliar de comunidad y pues quise un poco más en materia de código línea. Entonces, por eso estoy ahorita pues, con tu clase. Listo. Gracias, Osiris. Por acá nos dice Erika. Erika, soy Erika Franco, soy asistente administrativa en la IPS, súper importante. Quizás es como la primera personita en la que uno se encuentra en las IPS. Buenas noches, soy técnico, dice Jaycer. Jaycer es auxiliar de enfermería, es técnico en seguridad de salud en el trabajo, por el momento promotor comercial, mientras me preparo mucho para ejercer mucho más para ejercer la carrera. Bienvenido, Jaycer. Por aquí está Natalia. Natalia dice que es auxiliar de admisiones en una clínica cardiovascular y estudiante de administración. Bienvenida. Enrique nos dice que es psicólogo, que tiene muchas expectativas sobre este curso, ya que es demasiado importante estar preparado siempre. Sí, súper importante. Todos los que nos hemos presentado estamos involucrados en algún punto en la atención. María Fernanda es psicóloga, graduada hace un año. Bienvenida. Luna es profe, considera que es un tema importante para el área, ya que nos ayuda a identificar y saber cómo actuar frente a estas situaciones. Sí, tienes toda la razón, es uno de los temas que vamos a tratar. Por acá está Brian también, bienvenido Brian, está Juliana, que es trabajadora social, súper importante, las trabajadoras sociales siempre tienen unos aportes muy chéveres, me gusta que tienen un punto de vista un poco más integral que de pronto el resto del personal de la salud, y me parece muy chévere todos los aportes que tienen. Heidi
es técnica auxiliar de enfermería, ya finalizando. Bienvenida, Heidi. Por acá, Juliet, es auxiliar de enfermería, trabaja con el ICBF, súper importante. El ICBF es una de las entidades involucradas en más que todo en la parte de derechos, de asegurarle los derechos a las víctimas. Carol es optómetra. Uy, no había tenido una optómetra. Bienvenida, Carol. Trabaja en una IPS de salud visual. Viviana es trabajadora social. Angie es auxiliar de enfermería. Dice que es importante saber cómo actuar en las diferentes situaciones. Olimar es químico farmacéutico. Súper, súper. Franci, otro auxiliar de enfermería. Y por acá está Viviana Sánchez, dice que no ha trabajado en en el sector de salud, pero que le parece interesante. Y está Diana Ramírez. Y Sandra, que es docente también. Listo, muy completo nuestro grupo. Diana, que es auxiliar de enfermería. Bienvenidos todos entonces. Voy a contarles un poquito sobre el curso para que sepamos de pronto qué temas vamos a tratar. Después de eso les hablaré sobre las notas y cositas relacionadas con esa parte de las calificaciones. Pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Este Sí, curso señora. tiene, gracias. Este curso tiene 4 módulos. Cada módulo tiene un cuestionario al final. Y los módulos como más largos o más densos tienen un día, vamos a tener un día en donde vamos a nivelar, que vamos a retroalimentar los temas vistos, vamos a aclarar las dudas, vamos a hacer un refuerzo de los temas mediante actividades como dinámicas, por decirlo así. Entonces, el curso siempre va a ser de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Nos cayó un festivo, que es creo que es de hoy en 8 días, entonces ese día no nos vamos a encontrar y entonces estaríamos terminando el 20 porque son 10 sesiones. El módulo 1, que vamos a comenzarlo hoy, vamos a hablar sobre la normatividad o toda la parte legal de las víctimas, más que todo enfocado en esta, que es la resolución protocolo 459, que aquí nos explica como un paso a paso de cómo se tiene que hacer la atención a las víctimas, de cómo activar todas las rutas o los sectores para que esto sea, la atención sea integral. Em, Eso lo hablamos entre hoy y mañana. Pasado mañana ya tenemos nuestro primer cuestionario. Entonces, súper importante que vengan a este primer cuestionario. Igual, como les decía, hacemos una retroalimentación y después ustedes se van a a contestar su cuestionario tranquilos. El módulo 2 ahora sigue hablando sobre unos pasos. Vamos a hablar sobre la parte de profilaxis, que es todos los medicamentos que se les dan a las víctimas para infecciones de transmisión sexual, interrupción voluntaria del embarazo, donde sea necesario. Vamos a hablar sobre objeción de conciencia y vamos a hablar toda la parte de medicina legal, ¿sí? Que es como la recolección de los elementos materiales probatorios. Al finalizar, estos son solo 2 clases. Yo trato siempre, en este módulo no hay como un día para hacer una retroalimentación, pero yo trato siempre de hacer como una retroalimentación chiquitica para que ustedes se vayan tranquilos a contestar su cuestionario. El módulo 3 es un módulo quizás un poquito más denso. Hablamos sobre los lineamientos en el marco del conflicto armado para la atención a las víctimas. En esta parte del módulo van a hacer un trabajo en grupo, entonces es importante que asistan a la clase para que pues, queden con un grupo con el que puedan trabajar y va a ser una nota. Se habla también sobre desarrollo de habilidades para realizar la valoración. Ustedes se van a dar cuenta que hay unos temas que si bien están aquí de pronto en el programa puestos uno por uno en cada día, yo trato, es como mi forma de explicar el curso, trato de ir manejándolos en todos los días como para tener claro
pronto como que hacer una conexión entre todos los temas y que sea como más fácil y más dinámico, no tan ladrilludo como verlo por aparte. Va a haber una nivelación sobre los temas vistos, aclaración de dudas y contestan su cuestionario. Y para finalizar, hablamos sobre derechos de las víctimas de violencia sexual, protocolo y modelo, igual lo vamos a ver a lo largo de todos los cursos. La intervención en salud mental, que es uno de los pasos más importantes de la atención. Vamos a hacer una retroalimentación de la ruta integral, de cómo la activamos, dependiendo del sector. ¿Y qué más? Y dependiendo en algunos cursos, digamos, cuando hay de pronto muchos profes o hay de pronto mucho personal de salud, yo trato de dar un módulo más sobre eso que es importante para cada profesión. Entonces, me ha pasado con los anteriores cursos, existen muchos profes o existen de pronto mamitas o papás o personas que trabajan o están muy cerca a niños. Entonces, hay como un bonus ahí que yo doy al finalizar del curso, que es como cómo se activa la ruta o cómo es la ruta en el sector de educación o en estas instituciones donde están menores de edad. Y ya, importante. Entonces, como terminamos el 20, entonces esta última clase sería el 20. Para esta última clase, lo que vamos a hacer es una presentación de unos proyectos. Ya les muestro en qué consiste ese proyecto. Ese proyecto final todos lo deben hacer, tiene que hacer individual y tiene que quedar una evidencia para que Colsubsidio les emita el certificado. Y ya entonces el 29 creo que cae como lunes, el 20, perdón. El último cuestionario lo estaríamos solucionando el 17, para que lo tengan presente, el 17 el último cuestionario y el proyecto para el 20. Bueno, aspectos importantes. Ustedes dirán, bueno, pero la profe, ¿dónde va a revisar la evidencia, los talleres, mi proyecto? Entonces, se creó un Drive. Yo sé que de pronto a algunos les cuesta un poquito el manejo de la tecnología, pero es importante si necesitan ver un video, si necesitan pedirle a alguien que los ayude con esto, hay que crear una carpetica en Drive. Entonces, les estoy dejando en el chat el link de la carpeta del curso. Igual ese link yo creo que les debió llegar a su correo y si no, porfa, guárdenlo en sus notas, cópienlo en un chat de WhatsApp, lo que quieran. Entonces voy a mostrarles el paso a paso de qué vamos a hacer en este Drive. Entonces este Drive es una carpeta de nuestro curso. En esta carpeta, ya les voy a mostrar. Miren que esta carpeta tiene el nombre del curso. Cuando ustedes abren ese link, van a ver esta pantalla. En este momento solo está esta carpeta. Aquí donde dice material de clase, esta es mi carpeta. Ahí ustedes van a encontrar documentos, van a encontrar, de pronto si vimos algún video, yo trato de dejarles ahí el link por si quieren volverlo a ver. Para hoy específicamente, entonces, si yo abro la carpeta de material, ustedes van a encontrar esta resolución. La resolución 459 es la que vamos a trabajar prácticamente a lo largo de todo el curso porque está muy completa, porque es un protocolo. Encuentran también la presentación por si se quieren adelantar o si quieren de pronto atrasar, sí, revisar algún tema que vimos en la clase. Y van a encontrar este documento que es como la guía del proyecto, que es el proyecto que les dije que tocaba entregar para el último día de clase, que va a ser el 20. Es algo súper sencillo. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? En hacer una pieza gráfica, llámese infografía, llámese folleto, llámese lo que se les parezca similar. Entonces, ¿en qué consiste?
en que yo en esa infografía o en esa pieza gráfica visual voy a plasmar puntos importantes que se van a dar a lo largo del curso. Por ejemplo, la legislación que protege a las víctimas. Entonces, aquí ustedes van a nombrar, no, la resolución 459, no, la resolución para infancia y adolescencia, ¿sí? Es toda esa parte de la legislación que protege a las víctimas. Van a plasmar definiciones importantes que hayan aprendido, qué se considera una víctima, cuáles son los tipos de víctimas. Van a poner pasos para la atención integral de víctimas de violencia sexual, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, atención psicosocial, por ejemplo, seguimiento, ¿sí? Y por último, el desarrollo de habilidades. Ya este último punto inicialmente fue enfocado porque el curso pues estaba pensado para personal de salud, pero entonces en este último punto ustedes pueden hacer algo libre, de pronto lo que se adecue más a su trabajo, si son de pronto del sector salud, no sé, la recolección, en caso de medicina legal, los elementos materiales probatorios. Que si soy profe, bueno, la parte de la ruta de atención en las aulas. Si soy trabajadora social o si soy psicóloga, cómo hago los primeros auxilios, cómo se debe hacer esa primera consulta de salud mental. Eso es el proyecto. Le encuentran la guía ahí en el Drive. Y marquen siempre todos sus trabajos. En unos momentos de la clase se va a dar el espacio para trabajar en grupo. Igual, si trabajaron entre todos una presentación, si entre todos trabajaron un mapa conceptual, cada uno debe tenerlo en su carpeta. Entonces, la idea es que acá, donde en la primera pantalla que les aparece a abrir el link del Drive, ustedes creen una carpeta con su nombre. Entonces, acá voy a crear la mía para mostrarles. Entonces yo le doy una carpeta nueva y aquí voy a poner mi nombre completo, Angélica Moreno Tristancho, y voy a poner mi número de cédula. Le doy crear y aquí donde está la carpeta con mi nombre, le voy a dar entrar, ahí voy a empezar a guardar todos mis trabajos, ahí voy a dejar mi proyecto, porque esa va a ser la evidencia para que después de terminado el curso, desde Colsubsidio, ellos revisen que ustedes sí terminaron el curso y les puedan dar el certificado. Además de que pues va a ser mi guía para las notas. Sobre las notas se dividen básicamente en 3 componentes. Me dicen si voy muy rápido. Hasta el momento, ¿me han entendido? Sí, Sí, señora. señora. Un segundo. Entonces, las notas están divididas en 3 grupos grandes: el saber, el ser y el hacer. ¿Qué se van a tener en cuenta? En el saber se van a tener en cuenta los 4 cuestionarios. En el hacer se tiene en cuenta los talleres y el proyecto. Y en el ser es una nota que yo les doy apreciativa dependiendo de cómo vea la participación de ustedes en las actividades, cuando hago preguntas, sí, es más que todo la participación en clase. ¿Qué más les cuento? No, creo que eso era lo que les tenía que contar. Voy a dejarles de nuevo el link de asistencia para las personas que se conectaron después y comienzo llamando la asistencia también del día de hoy. Súper importante, todos los días tienen que diligenciar el link de asistencia porque esa es la evidencia de que ustedes estuvieron en la clase. Si de pronto a mí se me olvidó ponerles el link, si entraron tarde y no lo alcanzaron a tener, porfa, me avisan porque es la evidencia de que ustedes asistieron, además de que del llamado a lista que yo hago a diario.
Profe, disculpa, ¿cuál es el código? El código es 7776. Siempre va a ser el mismo código para los cuestionarios y para ese forms de asistencia. Gracias, profe. Vale. Traten de diligenciar todos los forms de la misma manera. Es decir, si hoy lo diligencié con mi nombre completo y en mayúsculas, entonces todas las clases diligenciarlo así. Voy a llamar a asistencia entonces. Por acá, Tracy Alemán, Andrea Catalina Arias, Carlos Mauricio Arias. Presente, profe. Listo, Carlos. Jessica Bernal. Nicole Buitrago. Víctor Andrés Caicedo. Carol Andrea Caicedo. Presente, profe. Listo, Carol. Juliet Camacho. Joana Castillo. Presente. Joana, ¿sí? Sí, Joana Castillo. Listo. Daniela Contreras. Angie Córdoba. Diana Marcela Cortés. Presente, profe. Listo. Lady Jimena Cortés. Presente, profe. Listo. María Fernanda Duque. Presente. Osiris Fandiño, sí estaba por ahí. Presente, profe. Listo. Joana Caterín Figueredo. Buenas noches. Presente. Buenas noches. María Fernanda Forero. Angie Paola García. Jessica Andrea Garzón. Carmen Alicia Guevara. Jaiser Gutiérrez. Presente. Listo. Luis Gerardo Gutiérrez. Sandra Liliana Guzmán. Presente. Sandra. Luna Guzmán. Presente. Mayerly Elena Hernández. Presente. ¿No? Francis Joana López. Presente. Andrea Carolina Maldonado. Presente. Buenas noches. Listo. Jenny Mancera. Presente, profe. Listo. Caterín Marrugo. Presente. Andrea Carolina Martínez. Carolina Mendoza. Amparo Moreno. Duan Camilo Moreno. Brian Gregorio Naisir. Juan David Niño. Dana Saray Orjuela. Derli Tatiana Ortega. Presente.
Listo. Miguel Pachón Cifuentes. Presente, profe, presente. Buenas noches. Buenas noches. Heidi Daniela Palacios. Presente. Listo. Ismenia Palacios. Presente, profe. Ismenia. José Enrique Panche. Presente, profesor, gracias. Listo. Jessita Alejandro Pastrana. Clara Inés Perdomo. Estefanía Pereira. Diana Melisa Puertas. Presente. ¿No? Angie Valentina Quimbayo. Sandra Kitian. Presente, profe. Listo, Sandra. Diana Milena Ramírez. Buenas noches, presente. Hola, buenas noches. Carol Michelle Ramos. Daira Juliana Reyes. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carlos Andrés Riaño. Sandra Patricia Rincón. Cristian Camilo Rivas. Presente. Cristian. Jenny Marcela Rodríguez. Presente. Listo. Cristian Camilo Rodríguez. Camila Andrea Rodríguez. Cindy Paola Rodríguez. Diana Paola Rodríguez. Presente, profe. Listo, Diana. Elis Gisela Rojas. Presente. Listo. Mi Lady Sánchez. María. Presente, profe. Listo. María Pilar Sánchez. Presente. Listo. Angie Alejandra Sánchez. Presente. Laura Sofía Sánchez. Presente, profe. Viviana Sánchez. Presente. Jenny Sandoval. Wendy Juliana Torres. Buenas noches, presente. Buenas noches. Solange Verdugo. Jennifer Villada. Y Elizabeth Viveros. Presente. Listo. Larga esa lista. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguien nos llame? Sí, señora, Flor Ángela Galvis. Ya revisamos. Mm, A mí tampoco me llamaste, Erika Franco. Vale, ya reviso. Deme un segundo que está cargando la lista. Jefe, quería darle las gracias por permitirme estar en este grupo, pero debido al horario no puedo seguir asistiendo. Es que trabajo 12 horas Sí. y no alcanzaría a llegar a la clase a las 8 de la noche. Es que estoy llegando a mi casa tipo 9:30, 10, entonces no podría estar presente. Vale, Sería para listo. tomarlo en otra oportunidad. No sé si debo enviar algún correo o ya con su merced o... Sí, tienes que comunicarte con la parte de soporte que les conté al inicio. De pronto para Ay, que no
no tengas problemas y si quieres cambiar de curso o algo así. Ah, bueno, listo. Dale, muchas Sí. gracias. Bueno, con gusto. ¿Me recuerdan entonces? Franco, Franco fue una persona, ¿sí? Sí, Franco. señora, Erika Franco. Erika Franco Prieto. No me apareces en la lista, Erika. Tienes que comunicarte a ver qué pasó. Sin embargo, diligencia, pues la asistencia del Forbes para que tengamos como la evidencia que hoy estuviste. Un tiempito Orlimar para- Andrade tampoco, profe. ¿Quién más? Orlimar Andrade. Andrade. Tampoco me apareces, Orlimar. También tienes que comunicarte con soporte. ¿Te llegó el correo? Sí, claro. Sí, No sí. sé si es porque ya no he hecho no he ingresado a la plataforma como tal, porque, o sea, vi el correo, pero yo no he ingresado a la plataforma. Si quieres, comunícate a la línea de soporte para que ellos te digan a ver qué sucedió. De pronto a veces es que les falta algún documento o algo así. Listo, perfecto. Listo. ¿Alguien más nos llame? Disculpe, jefe. ¿Flor Galvis Sí, le aparece en la lista o para yo hablar con ellos? Galvis. Tampoco me apareces. Listo, jefe. Muchas gracias. Bueno. Buenas Listo. noches, profe. Hola. Andrés Caicedo, me llamaste, pero no respondí nada. Caicedo. Caicedo Víctor Andrés. Sí, señora. Listo, ya pongo acá tu asistencia. ¿Alguien más? Profe, disculpa, buenas noches. Sí, buenas noches. Es que no sé si me escuchaste cuando dije presentes para verificar. Orjuela. Sí. Listo, gracias. Bueno. Hola, profe, lo mismo yo. ¿Cómo es tu nombre? Jessy Pastrana. ¿Pastrana? Sí, correcto. Sí, ya te pongo acá la asistencia. Gracias. Orjuela. Hola, Listo. profe. Yo también, Andrea Catalina Arias. Me llamaste y me demoré en responder. Marías Catalina, listo. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ahora sí entremos en materia. Hoy les voy a contar de pronto un poquito sobre la epidemiología, una que otro dato, cifra importante. Y vamos a arrancar con los primeros pasos del protocolo de la atención. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir poniendo en el chat o esperan de pronto que yo finalice la idea y me preguntan sin problema. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Algunas Sí, cifras. señora. Entonces, gracias. Esta es una tabla que tomé de El Civigila. El Civigila es como el sistema de información de, el Instituto Nacional de Salud. Entonces, al Civigila se tiene que reportar un montón de cosas dentro de estas, la violencia de género. Entonces, la violencia sexual está enmarcada dentro de la violencia de género. Ya vamos a ver por qué. Estas son unas cifras que hay del 2018 al 2022. Nos muestran los tipos de violencia que hay. Entonces, tenemos violencia física, violencia psicológica, negligencia de abandono y violencia sexual. Tenemos que para el 2022 hay, se reportaron 37.480 casos de violencia sexual, ¿sí? Hubo un aumento con respecto al 2018 de una
15% más o menos. Quiere decir que con los años va aumentando, ¿sí? Incluso piensen que en algunos lugares más remotos tampoco es que vaya a haber una notificación, pero eso no quiere decir que no existe. Entonces, incluso estas cifras pueden llegar a ser más altas. Dentro de los 4 tipos de violencia que se notifican, ¿sí? La violencia sexual para el 2017 fue la que se reportó en un 25% con un número de casos de 24.457, que viene a ser pues alto, es mayor que la negligencia del abandono y es mayor que la violencia psicológica. Esta es una gráfica que nos muestra el porcentaje de tipos de violencia registrados según el sexo de la víctima. Entonces, ¿qué pueden ver ustedes ahí en relación con la violencia sexual en los casos según el sexo? Que es más Pues alto claramente para es mayor en mujeres las que en hombres. mujeres. Más Ujú. vulnerables las mujeres. Las mujeres, entonces con un 87.7%. Por eso están marcadas dentro de la violencia de género, ¿sí? Porque somos las mujeres las principales víctimas. También hay víctimas hombres, lo vemos, si es así, 12,3%, pero en su gran mayoría somos las mujeres. Esta es una gráfica que nos muestra el número de casos de violencia en mujeres según el grupo de edad y tipo de violencia. Entonces, igual, en amarillo, violencia psicológica, en gris, la negligencia, en naranja, la violencia sexual y en azul, la violencia física. ¿Qué podemos ver en esa gráfica? Que mayor La la violencia violencia Es más sexual alta la violencia sexual, obviamente. en niños. En niños, ¿cierto? En menores de edad de 10 a 14 años. Entonces, vamos a ver que por lo Esa general 14. la violencia sexual se da casi siempre en marco de relaciones de poder. Ese poder bien sea por la edad, bien sea por el cargo, por la parte laboral, bien sea por un poder que sea en cuanto al económico, siempre se ejerce desde una persona, el agresor va a ser una persona que tiene algún tipo de poder sobre la víctima. Entonces, en este caso, pues por lo general va a ser el poder, va a ser una persona que sea mayor de edad, ¿sí? Entonces, y también vemos aquí 0 a 4 años, también se ve un gran porcentaje, 5 a 9 años, también un gran porcentaje, más que el resto. Igual sigue apareciendo a lo largo de todo el ciclo vital. Súper importante. Este es el número de casos de violencia según el victimario. Entonces vemos que la mayoría de los victimarios es un familiar, pero más allá de eso, la mayoría de los victimarios siempre va a ser un conocido, bien sea familiar con el 41% o una relación de pareja o expareja con el 31%, ¿sí? Un 28% son personas desconocidas o un conocido, pero la mayoría siempre van a ser personas que con certeza son allegados a la víctima. Algunos términos importantes. Violencia sexual. ¿Qué se considera violencia sexual? Todo acto sexual. La tentativa de consumar un acto sexual. Los comentarios o las insinuaciones sexuales no deseadas. Las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona. No todas estas formas en las que se manifiesta la violencia sexual son delitos, aunque la mayoría de estas sí son recogidas por el Código Penal colombiano. El abuso sexual consiste o se define como el aprovechamiento por parte del sujeto activo, del delitor o agresor, de circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa. Entonces, lo que hablábamos de las relaciones de autoridad o de poder dados por una superioridad manifiesta, puede ser por la edad, como ya lo vimos en las cifras, puede ser que se ejerza algún poder o autoridad que sea el jefe de trabajo de la víctima, que sea, no sé, la autoridad en el hogar, que sea la autoridad en el lugar de educación, que sea así, siempre va a ser una relación de poder o autoridad. O cuando la víctima tiene una incapacidad física, ¿sí? Las personas en condición de alguna discapacidad,
o alguna discapacidad cognitiva, retrasos del desarrollo, entre otros. Otro tipo de violencia sexual es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta consiste en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad en el que la víctima o un tercero se les ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. Esta víctima es tratada como una mercancía, como un objeto, ¿sí? La acción o de pronto el papel es que está siendo vendida y comprada por parte de un adulto y se considera como una forma actual de esclavitud. Existen dos términos importantes. Uno es la explotación sexual, que es un tipo de violencia en el cual se utiliza o el agresor utiliza a la víctima, la cosifica, ¿sí? La convierte en una mercancía y la utiliza sexualmente con el fin de obtener un provecho económico o cualquier beneficio para sí o para otra persona. Y existe la trata de persona con fines de explotación sexual, la cual también es una manifestación de esclavitud, convierte a los seres humanos en objetos y los somete a diferentes formas de explotación y violencia. ¿Quién me quiere contar cuál sería la diferencia entre explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual? Según estas dos definiciones, ¿cuál creen que es la diferencia? En que el uno es como más agresión en la explotación al momento y la otra es como una esclavitud total en que la persona vive apoderada de la persona, o sea que el día que él no abuse, que no la saque, no sería nada. O sea, él tiene que sí o sí sacar una persona, como trata de personas. Sí, va por ahí la idea. Bueno, yo lo manejaría como uno es el que se encarga de reclutar la persona, que se encarga como de llegarle y, como quien dice vulgarmente, digamos, venderla, y el otro ya es el que la esclaviza laboralmente, lo diría de esa manera. Más o menos, sí. ¿Quién más? Profe, yo lo tomaría como el de explotación es el que recibe en cambio dinero y la otra es porque ya es constante, o sea, sea familiar, sea llegado, es constante la violación, mientras que en el otro caso es que reciben beneficio de dinero. Bueno, entonces, sí, también va por ahí. Hay grandes diferencias. La principal es que en la explotación sexual la víctima es consciente, ¿sí? Es consciente de que está siendo violentada, que es una víctima, ¿sí? En todo momento. En la trata, ¿sí? Existe el engaño como ese mecanismo para hacer llegar a la víctima, sacarla de su entorno. Su entorno no tiene que ser necesariamente propio del país, pero sí es sacarla de su entorno, de su hogar, llevarla a otro lado, ¿sí? Con mentiras, con engaños, prometerle de pronto un trabajo, una mejor oportunidad laboral, pero es explotada sexualmente. Entonces la gran diferencia es esa, que en la explotación sexual quizás la víctima es un poco más consciente, ¿sí? De que está siendo tratada, que ser como un objeto, con el fin de un provecho económico, y la trata ya es llevada con un engaño y sacada, por decirlo así, de su entorno a la víctima. La legislación, bueno, legislación hay mucha que protege y ampara a las víctimas, precisamente porque cualquier persona puede ser víctima, ¿cierto? Podemos ser víctimas. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 44, habla sobre los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, sobre la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el nombre, la nacionalidad, a tener una familia y a no ser separado de ella, al cuidado, amor, educación, la cultura y la libre expresión de su opinión. También está la Ley 012 de 1991, que aprueba la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 294 de 1996, en la cual se establecen normas para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, porque el victimario o el agresor puede ser una
un familiar, la Ley 360 del 97 y sus modificaciones en la Ley 599 en el nuevo Código Penal, que promueve el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población y considera la violencia sexual un delito contra la libertad y la dignidad. También tenemos la Ley 470, que aprueba la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, la Ley 599 del 2000, el Código Penal colombiano, que habla sobre delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual. La Resolución 412 del 2000, que es la Guía de Atención al Menor Maltratado y la Guía de Atención a la Mujer Maltratada. La Ley 679 del 2001, que expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, pornografía y el turismo sexual con menores. La Ley 765 del 2002, que aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relacionado con venta de niños, prostitución infantil, pornografía infantil. La Ley 1146 del 2007, que abarca las normas para la prevención de la violencia sexual, atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Esta es la legislación que quizás no vamos a tratar a fondo, pero que también es importante porque protege a las víctimas. Y ya vamos a arrancar a hablar sobre la resolución 459 del 2012, que es el protocolo y el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual. Entonces, como les decía, en esta resolución habla de 5 pasos que se tienen que dar a lo largo de toda la atención en salud de las víctimas, los explica muy bien, dice quién es el responsable, qué debe hacer, cómo lo debe hacer. ¿Cuál es el objetivo general entonces de esta resolución? Brindar a los equipos de salud una herramienta metodológica y conceptual con criterios básicos e indispensables para el abordaje integral de las víctimas. ¿Qué piensan que puede abarcar o a qué hace referencia la palabra integral en este caso? Pues Yo todo pienso, objeto, ¿no? Tanto físico como intelectual, como psicológico, familiar, todo lo que tiene que ver, digamos, en el entorno de la víctima. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más por ahí quería hablar? Acompañamiento permanente. Sí. Entonces, la palabra integral en este caso quiere decir que van a haber muchos actores. Entonces, va a estar el sector salud, va a estar el sector protección, va a estar el sector de seguridad. Dentro del sector salud se tiene que tratar a la víctima, como ustedes hablaban ahorita, tanto física como mentalmente. Objetivos específicos. Esta resolución nos ofrece a las instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales y equipos interdisciplinarios, procesos, procedimientos e insumos para garantizar la atención oportuna. Ojo que esto es algo muy importante. Integral y de calidad a la población más allá de la ocurrencia de los eventos que constituyen la violencia sexual y evitar la revictimización. Va a articular guías y reglamentos relacionados con la toma de pruebas, tratamiento adecuado y acciones de protección para garantizar la integralidad de la atención y la restitución de los derechos de estas víctimas. Pone en marcha el funcionamiento de la ruta intersectorial. Entonces, ¿cuáles son esos sectores? El sector salud, el sector protección y justicia. ¿Para qué? Para garantizar la restitución de los derechos de estas víctimas. Ofrece instrumentos y formatos necesarios para cumplir con los procedimientos necesarios en los procesos de judicialización de los casos de violencia sexual. ¿Cuáles creen entonces que pueden ser las víctimas de este tipo de violencia? Todos. Todos, ¿cierto? Todos. Muy bien. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, ¿sí? Sin importar la etnia, la habilidad física y cognitiva, la orientación sexual, la clase social, si es de procedencia rural o urbana, si está en una situación como ser víctima del conflicto armado o el desplazamiento forzado. Todos pueden ser víctimas y a toda esta población nos cobija la resolución.
Vamos a iniciar entonces con los pasos fundamentales en la atención integral que abarca esta resolución. El primero, preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a las víctimas de violencia sexual. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que implementar de manera permanente acciones de información a la comunidad, de educación, como lo que estamos haciendo ahorita, y comunicación dirigidas a todas las personas en general en torno a los siguientes temas. Entonces, el carácter de la urgencia médica. Siempre, la violencia sexual, independientemente, sea el tipo, sea tocamiento, sea que ya como tal hubo una violación, llámese acceso carnal violento, ¿sí? Siempre, y el tiempo que haya transcurrido, fue ayer, fue esta mañana, fue hace 3 años, fue hace 5 años, siempre es una urgencia en salud, ¿sí? Nos dice que independientemente del tiempo transcurrido en el momento de la agresión y la consulta al sector salud, el consiguiente debe brindar la información, la atención integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de urgencias médicas contemplados en el sistema obligatorio de garantía de la calidad y las normas vigentes del tema. Que esta atención tiene que ser gratuita en todo momento, que esta atención integral en salud a cualquier víctima, llámese las que acabamos de nombrar, ¿sí? Siempre se tiene que manejar la confidencialidad de la víctima en torno al acto médico que reviste esa atención integral de la víctima, que los derechos de los pacientes, especialmente el derecho de las víctimas de violencia sexual, a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de la seguridad personal. Entre estos, el derecho que asiste a rehusar tratamientos o procedimientos que les ofrezcan. Entonces, dentro del protocolo, ustedes se van a dar cuenta que en una parte, el médico tiene que hacer una valoración completa sistema a sistema, ¿sí? Que esta evaluación tiene que ser cefalocaudal, que además de hacer esta valoración, el médico, dependiendo del tipo de la agresión, tiene que pedir unos exámenes de laboratorio, que dentro de estos exámenes se encuentra la prueba rápida para VIH, que en estos exámenes también se encuentra una prueba rápida de embarazo, y a tomar conductas a partir de estos exámenes. En cualquiera de esos momentos que se dé la atención, la persona, la víctima puede decir, no, yo no quiero que me valore. Primero, tiene el derecho de escoger cuál es el profesional que la va a valorar, bien sea hombre, bien sea mujer, ¿sí? Siempre en los servicios de urgencias tiene que haber una mujer que esté atendiendo la consulta dentro de los varios consultorios que haga, porque la víctima, si es mujer, tiene derecho, o bueno, si es hombre, también tiene derecho a que lo valore la persona del género que él necesite. Que dentro de esta consulta, si la mujer quiere decir, no, yo no me quiero hacer tal prueba, no, yo no me quiero hacer tal procedimiento, está en todo el derecho de no hacérselo, ¿sí? Y ningún médico está o puede obligarla a hacer. Los servicios de salud disponibles en las zonas, los servicios de salud disponibles en las zonas para las víctimas de violencia sexual y la manera de acceder a ellos. Se tiene que garantizar en cualquiera de los entes que se haga una atención en salud, ¿sí? Que sea, y si es en una población remota, se tiene que garantizar el traslado de la víctima. ¿Por qué? Porque así haya sucedido hace mucho tiempo y yo sufrí violencia hace 5 años, 6 años, y hasta ahora yo estoy decidiendo de pronto hacer la denuncia, ¿sí? Si yo estoy haciendo la denuncia porque algo detonó en mí, el que hasta ahora yo quiera hacer la denuncia, yo tengo el derecho de recibir, bien sea la atención en salud mental, se tiene que hacer desde el servicio de urgencias. Por eso se tiene que garantizar el traslado de la víctima siempre al sector salud. Los horarios de atención de los servicios de salud, con énfasis que están disponibles 24 horas, 7 días a la semana, son a los que se debe acceder en lo posible. Los beneficios en salud para las personas víctimas de violencia sexual que se tienen que derivar de una forma oportuna y adecuada. Que las víctimas de asaltos sexuales se debe tratar de que acudan inmediatamente o por lo menos lo más pronto posible a estos servicios de urgencias médicas. Se tiene que contarle a esa víctima que fue la agresión, de la cual su agresión fue hace muy poco, ¿sí?
tiene que decirle a esa víctima que acceda a estos servicios de urgencias sin cambiarse de ropa. Yo sé que uno piensa, no, pues difícil, yo acabo de ser agredida, lo primero que yo voy a tratar de hacer es llegar a mi casa, cambiarme, bañarme. En lo posible hay que tratar de educar a todas las personas de que si son víctimas o conocen a una persona que fue víctima, esa persona no se bañe ni se cambie. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es necesario que no haga esto? Por la evidencia probatoria. Por la evidencia probatoria, por recolectar material, ¿cierto? Para que también desde ese momento la persona pueda empezar, o bueno, que se recolecte lo necesario para que la persona pueda comenzar el proceso en la judicialización y en todo ese sector. Bueno, entonces hablábamos ahorita. ¿Cuáles son las poblaciones altamente vulnerables a este tipo de violencia? Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de salud sexual y reproductiva, sí, básicamente todas las mujeres. Usuarias de programas de control prenatal. ¿Por qué? Porque de pronto alguna de esas mamitas que está accediendo o aún alguna de esa persona embarazada que está accediendo a este servicio de control prenatal puede que tenga un embarazo forzoso. Personas usuarias de programas de atención integral en infecciones de transmisión sexual VIH-Sida, usuarios de los servicios y programas de atención integral a niños, niñas y adolescentes, población de niños y niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados, usuarios de los servicios de programas de salud mental y psiquiatría, por lo que decíamos que estas personas pueden ser más vulnerables porque están en una condición de pronto cognitiva o física. Personas en situación de desplazamiento, retorno o que habiten en zonas afectadas por el conflicto armado, también son personas muy vulnerables. Mujeres y otras personas con discapacidad, mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios, mujeres, niños y niñas y adolescentes en situación de desastre natural, personas con orientación sexual o identidad de género diversa, personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes y personas migrantes y refugiadas. Todas estas son es la población vulnerable. A todas estas personas que lleguen a consulta o que tengan algún acceso a los entes de pronto gubernamentales, se tiene que hacer educación sobre toda la parte de derechos sexuales y reproductivos. El segundo paso nos habla sobre la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud. Entonces nos habla sobre preparativos y procesos de tipo institucional, ya como tal, en la IPS, hospital, clínica, para la implementación de este modelo de atención integral para las víctimas. ¿Qué debe tener entonces esas instituciones? Cumplir con unas actividades. Primero, delegar a una persona responsable de este protocolo. Este profesional tiene que ser de ciencias de la salud o ciencias sociales. Entonces, por lo general es el coordinador de servicio de urgencias, el médico que más tiempo lleve en el servicio, de pronto la psicóloga clínica o la trabajadora social. Las instituciones, todas las instituciones tienen que conformar un equipo institucional básico donde tiene que haber un médico, un enfermero y el personal de trabajo social, ¿sí? Principalmente estos actores porque van a estar a lo largo de toda la atención. Las instituciones tienen que capacitar para la apropiación del modelo de atención integral y salud para las víctimas de violencia sexual. Dentro de las capacitaciones que se hacen en los hospitales o clínicas está incluida el modelo. Desarrollar flujogramas de atención y salud. Entonces, según cada institución tiene que tener un flujograma. Llegó la víctima, hacemos esto y esto, en que cada parte de ese flujograma, quién es el responsable o quiénes son los responsables, cuáles son los momentos. Tienen que adelantar procesos de información y capacitación al interior de la entidad. Tienen que garantizar insumos y dotación para la atención. Entonces vamos a hablar más adelante que para la atención de las víctimas en las instituciones tiene que haber un kit, que ese kit tiene que tener los medicamentos, que ese kit tiene que tener todos los elementos para recoger el material probatorio, que tiene que contener los sellos para embalar,
los elementos de protección personal que vaya a necesitar el médico. Tienen que seguir las rutas de proceso para lograr la articulación intersectorial e interinstitucional. Si yo como hospital no tengo psiquiatría, yo tengo que garantizar dentro de mi protocolo como institución a qué institución voy a derivar a la víctima para que sea atendido por psiquiatría. Si yo como institución, bueno, todas las instituciones tienen el deber de apenas se llegue la violencia o el paciente, regálame un momento. Se tiene que activar la ruta también a los otros sectores. Entonces, esa fue la idea. Desde la parte administrativa, referencia y contrarreferencia, ellos tienen que llamar al sector protección y llámese policía, llámese ICBF para comenzar a activar la parte intersectorial. El tercer paso habla sobre la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias médicas. Este tercer paso nos dice que es inaceptable interponer cualquier barrera de acceso para la atención por el servicio de urgencias de las víctimas de violencia sexual. Entonces recuerden, siempre, siempre la violencia sexual es una urgencia, siempre. Existe una clasificación dentro de los servicios de urgencias que se llama triage. No sé si de pronto alguno lo ha escuchado o alguno muy seguramente ha tenido que ir a urgencias y conoce más o menos esta clasificación del triage. ¿Alguno la conoce? Sí, señora. ¿Qué recuerdas? ¿Qué conoces? Sí, señora. El TRIA se califica por colores y es dependiendo la emergencia o la urgencia del paciente. Entonces, En algunas instituciones los manejan por número, es del 1 al 4, siendo 4 o no una urgencia, algo que se puede atender como por consulta externa, y el 1 una urgencia vital. Entonces el 2 es una urgencia que tiene un plazo mínimo para ser atendida en un periodo de tiempo, y la 3 que puede esperar un poquito más, pero que se debe atender el mismo día. Muy bien. Entonces, hay una clasificación de colores y también hay una clasificación de números. En este caso vamos a hablar de la que es como universal, es la de números. Vamos a decir que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la victimización o la agresión constituye una prioridad tipo 1, ¿sí? Dentro del servicio de urgencias, que se clasifique algo tipo 1 quiere decir que está en riesgo la vida del paciente, está en riesgo de entrar en un colapso, está en riesgo de perder algún órgano del cuerpo, sí, pero en este caso tiene que activarse rápidamente toda la atención, ¿sí? Al activarse o al clasificarse como triage 1, la víctima tiene que ser atendida inmediatamente. La víctima no puede estar en la sala de espera. Por eso es importante educar a todo el personal, desde la persona que está en la puerta, ¿sí? En algunos casos va a ser el vigilante, en algunos otros casos va a ser un auxiliar en salud, que es el que se encarga de entregar la ficha. Esa persona tiene que estar capacitada en esto. ¿Por qué? Porque desde ahí se comienza a evitar las barreras en el acceso de salud, ¿sí? Inmediatamente que la víctima es clasificada como un triage 1, eso quiere decir que se tiene que desplegar todo el equipo que está dentro del protocolo de la institución para atender a esa persona. Entonces, en las instituciones, dentro del protocolo, tiene que establecerse cuál médico de los consultorios, ¿sí? Es el que tiene que atender a esa víctima. Entonces, siempre decir, no, el médico del consultorio 2 es el que va siempre en todos los turnos va a ser el encargado de atender este tipo de víctimas con el jefe tal, bueno, dependiendo de cómo sean las asignaciones de los turnos en cada institución.
Luego de 72 horas, ¿sí? Si la agresión lleva más de 72 horas, se puede clasificar como prioridad 2, pero hay unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Si la víctima, sí, a pesar de que el episodio, la agresión lleve más de 72 horas, vemos que tiene ideación depresiva, que tiene ideación de muerte o ideación suicida, si presenta sangrado vaginal o uretral severo, si de pronto fue durante la agresión víctima de un trauma, si tiene un retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo, si vemos que esa persona tiene una agitación psicomotora, que está muy nerviosa, que está temblando, que está desorientada, que está muy confundida, que de pronto se le es difícil articular palabras, que ustedes la ven y la ven muy nerviosa, sudando, hiperventilando, ¿sí? Si ven que de pronto tiene o refiere alucinaciones u otros síntomas o signos físicos o psicológicos que indiquen que esa persona está en alto riesgo para la vida o la salud, bien sea de que haya un riesgo de auto o heteroagresión, se tiene que clasificar como triage 1 a pesar de que ya hayan pasado 72 horas. Entonces, llega la víctima al Profe, servicio y sale. ¿Sí? profe, qué pena, una cosita, es que yo tenía entendido de que, por ejemplo, cuando la persona ingresaba al servicio de urgencias, inmediatamente informaba que fue víctima de violencia sexual, inmediatamente ingresaba a un módulo, a un cubículo especial donde hay un carrito o digamos hay un kit especializado para atender a ese tipo de víctimas. Entonces, digámoslo así, como que se aislaba y entraba ahí en acción lo que es todo el equipo de activación del código. Así es. Entonces llega la persona. Se le hace su clasificación del triage y como les contaba, siempre dentro del servicio de urgencias tiene que haber un consultorio, que es como la parte que tú dices que se aísla o se lleva a un cubículo especial, ¿sí? Porque la atención tiene que ser dentro de un consultorio porque el consultorio tiene que tener unos requerimientos especiales, que es como el que tú habías dicho, el kit que yo les había contado que tiene los medicamentos, que tiene que también tener impreso toda la ruta, que tiene que tener los elementos que va a utilizar el médico o la persona que de pronto vaya a recolectar las muestras, elementos materiales probatorios. Indispensable que en el momento que se detecte una víctima de violencia sexual, se estabilice emocionalmente y se remita de inmediato a los servicios de urgencias correspondientes o a aquellos servicios especializados para la atención inicial de urgencias de las víctimas de violencia sexual que se tengan dispuestos específicamente donde la han de recibir y atender sin ningún tipo de demora. Entonces, se hace la clasificación del triage y como hablábamos ahorita, de una el consultorio que está asignado. No puede dejarse la víctima en la sala de espera. No puede ponerse ningún obstáculo administrativo. Que no tiene PS, que no, que este mes usted no pagó salud, que no, no. Nada de eso administrativo tiene que ser un obstáculo para la atención de la víctima en ningún momento. En el contacto inicial con el servicio de urgencias o el servicio especializado para esta atención, lo primero que debe realizarse es una valoración de peligro inminente. Que puede estar corriendo la víctima, que puede estar corriendo la vida de la víctima, de modo que se brinde la estabilización necesaria como paso previo a la continuación de los pasos del protocolo. Entonces, es lo que estábamos hablando. Si la víctima está muy agitada, si está muy nerviosa, si está con riesgo de autoagredirse, ¿sí? Primero se tiene que estabilizar. Y antes de eso, y después de eso, sí, seguir con el protocolo. Primero, estabilizar emocional o físicamente, porque puede ocurrir que la violencia, que fue algo de verdad muy violento y de pronto esté sangrando mucho, que de pronto haya tenido un trauma cráneoencefálico y esté somnolienta. Entonces, primero estabilizar, llámese física o mentalmente, y después sí, seguir con el resto del protocolo. El cuarto paso nos habla sobre realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima. Entonces, esto se debe realizar teniendo en cuenta necesidades específicas de la exploración, que es la valoración que les contaba, según cada caso. Entonces, si viene una persona, una mujer, niño, niña, bueno, una víctima y me dice que solo hubo tocamiento, ¿sí?
si es un mayor de edad consciente, que yo lo veo que está consciente, que está orientado, que yo veo que no tiene un déficit de pronto cognitivo y me dice que fue víctima de tocamiento, pues entonces el médico no tiene necesidad de ir a realizar una valoración de pronto de los genitales, porque ya la víctima está diciendo que solo fue un tocamiento. Si ya el tipo de violencia fue una agresión sexual, donde hubo una penetración forzada, entonces ya va a ser dependiendo de la necesidad esa valoración. Siempre, siempre tiene que incluir el examen físico general, ¿sí? Llámese general, o sea, valora la parte neurológica, órganos de los sentidos, toma de signos vitales. El examen genital ya es dependiendo del tipo de violencia que haya sido y el examen mental, súper importante. Los componentes de la atención en salud para las víctimas de violencia sexual. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer a grandes rasgos. Atención de urgencias, iniciado del protocolo de atención en salud mental y salud física. El diagnóstico clínico, ¿sí? Que es lo que ve el médico en el momento de la valoración, y paraclínico, que ya consiste en la toma de exámenes, de acuerdo con el tipo de violencia. Entonces, si fue un tocamiento, pues yo no le voy a pedir a la víctima de pronto exámenes para infecciones de transmisión sexual o no le voy a pedir una prueba de embarazo. Se tiene que hacer profilaxis y tratamiento de infección de transmisión sexual, VIH y SIDA. Se tiene que hacer anticoncepción de emergencia, siempre antes de las 72 horas. Bueno, ya vamos a ver, dependiendo del tiempo, qué tipo de anticoncepción se tiene que dar. Se tiene que hacer una asesoría para la interrupción voluntaria del embarazo. Se tiene que hacer una recolección de evidencias. Se debe hacer una orientación a la familia en el caso que esté la familia o el acudiente presente. Se tiene que hacer una planeación de seguimiento y remisión. Entonces, la atención de la víctima no quedó ahí nomás en esa primera consulta. El médico tiene que dar órdenes para, dependiendo del caso, se haga un seguimiento. Siempre tiene que hacerse un seguimiento por medicina general, independientemente del tipo de violencia, porque se tiene que también evaluar la parte mental. Y dependiendo de cómo haya sido la agresión, si necesita ser derivada a otros servicios de salud, llámese en especialistas, ginecología, urología, pediatría, si es un menor de edad. Y siempre se tiene que hacer remisión a protección y hacer un reporte a la justicia. Todo esto se hace desde el sector salud en la primera consulta. Por eso es importante que siempre, independientemente del tiempo que haya transcurrido, la víctima asista al servicio de salud de urgencias. Perdón, ese reporte que hace a justicia, digamos, es el reporte que se hace también a la fiscalía, o sea, CTI o SIJIN, quien esté de turno. Sí, es que también hay que tener en cuenta que, digamos, antes, pues digamos que comisaría de familia teníamos funciones de policía judicial, ¿sí? Y nosotros podíamos solicitar el médico legal. Ya con la ley 2126 nos quitaron las funciones de policía judicial. Entonces, digamos que ese reporte, pues ya vienen haciendo del hospital la comunicación pues que tiene que haber entre el sector justicia, porque ya nosotros pues digamos si es menor de 18 años pues igual, garantía de derechos y demás que es la verificación de derechos, ¿sí? O si ya pues digamos es en el contexto de la violencia familiar pues nosotros damos la medida de protección. Pero sí, pues en ocasiones hemos tenido, digamos, esas dificultades porque el hospital, digamos que es la atención en salud, pero pues no el reporte que es muy importante para acceder, digamos, a la justicia. Sí. Doc, ¿estos pasos que nos está dando están en la ley o en la dónde? resolución? Sí, en la en la resolución. resolución 459, que les dejé ahí en el drive ya el archivo. Pero sí, no, desde el sector salud se tiene que activar tanto el sector justicia, ¿sí? Como el sector protección, porque en algunos casos se llama al médico legal, pero ustedes saben que no en todas las zonas del país tenemos acceso a médico legal 24 horas, ¿cierto? Y pues por lo general medicina legal no, hasta donde yo tengo entendido, no trabaja tampoco 24 horas en todos los lugares. Entonces,
desde la parte del sector salud se tiene que activar toda la parte de la fiscalía, que es el acceso ya al sector protección y a la parte judicial, como tú lo dices. Sí, porque Desde salud se digamos actúan que, las otras rutas. sí, porque digamos, la atención, la valoración que hablaba ahorita la profe, digamos que la valoración integral que hace el médico, pues es diferente al médico legal que se realiza, ¿no? Entonces ellos muchas veces, digamos, como que no sé, digamos, en un municipio acá que es de sexta categoría, digamos que el sexológico lo hace el médico general o a veces los que están en el año de su práctica, ¿sí? Entonces, digamos que eso a veces genera un poco de traumatismos en cuanto a la experiencia y demás. Sí, sí, mira, pero mira que tanto médicos como profesionales de enfermería tenemos que estar, pues tenemos que tener toda esta información clara, porque como tú lo dices, no siempre hay medicina legal y el que resulta que termina recogiendo los elementos materiales probatorios y todo esto, pues termina siendo el médico general o el enfermero, dependiendo del protocolo de la institución, pero tiene que ser alguno de estos dos profesionales, a veces en compañía del auxiliar de enfermería, pero pues ya la responsabilidad legal recae sobre el profesional, bien sea el médico o el enfermero. Porque si tú de pronto esperas hacer, después de que se haga la valoración médica completa y se remite o esperas a que llegue el médico legal o bien sea un día o que se traslade a la persona ya mucho tiempo después ya de haberse valorado completamente por el médico, podemos incurrir en la revictimización. Entonces, todos los médicos y todos los enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería tenemos que estar preparados para recoger la evidencia en estos casos. Perdón, profe, o sea que no es necesario el médico legal para recoger la evidencia. No, sí, La solicitud. Se tiene que tener, sí se tiene que hacer la denuncia, ¿sí? Se tiene que hacer la denuncia, pero de pronto que llegue la noticia criminal, hasta que no me llegue, porque a veces pasa de pronto que si no tengo número de noticia criminal, yo no recojo evidencia, no. Yo siempre tengo que recoger evidencia. Si así no me hayan dado rápidamente el número de noticia criminal. El médico tiene que estar preparado, el enfermero tiene que estar preparado para y conocer cómo se recoge estos elementos materiales probatorios, que eso lo vamos a ver en este curso también. Sí, lo que tengo entendido es que lo que hablamos al comienzo, cuando ingresa, digamos, la supuesta víctima de violencia sexual al módulo, ahí el médico lo que ordena es el embalaje de las prendas, cabellos, todo, y también, digamos, toma de muestras en uñas, bueno, cabello y demás, sin ADN. necesidad, sí, sin necesidad de como tal la orden judicial. ¿Por qué? Porque ahí mismo, ya después de pasado cierto tiempo, se puede adulterar la evidencia como tal o se puede perder. Así es, se tiene que recoger en el lugar donde se está haciendo la valoración. ¿Qué tipo de palabras abiertas o cerradas podemos hacer a una víctima en el caso de la violación sexual? Ah, listo. Entonces ya llegaste a este tema antes que nosotros. Entonces, se debe solicitar a la persona que se va a examinar que haga un relato completo de los hechos. Entonces, el médico le pide a la persona, cuénteme qué pasó dentro de lo posible con los detalles que usted recuerde, ¿sí? Lo que usted más recuerde. Las preguntas tienen que ser abiertas, ¿cierto? Entonces, ¿usted dónde estaba? No, usted estaba en tal lado, ¿no? Como de pronto sugiriendo la respuesta, esto no se debe hacer. Por eso dice que deben ser abiertas, sin tratar de nosotros sugerir la respuesta. Y en el caso que se requieran preguntas cerradas, es recomendable plantear varias alternativas de respuesta, ¿sí? Entonces, en el caso que se le esté dificultando mucho a la víctima recordar un detalle, entonces uno le puede decir, no sé, plantearle varias alternativas. Entonces, estaba en la esquina, pero entonces le dice, no, estaba en el parque. Entonces, en el parque, pero el parque tiene el árbol, el parque tiene cerca los columpios, pero el parque, sí, darle varias alternativas
para que de pronto no sea una respuesta sesgada. Se tiene que evitar preguntas sugestivas que conduzcan y orienten la respuesta, como estábamos hablando. No se deben hacer suposiciones que le den el otro rumbo a la entrevista. Debe evitarse el lenguaje muy técnico. Por lo general, a veces uno de personal de salud, como está ahí se vuelve muy mecánico, siempre utilizando el mismo lenguaje, se le dificulta a veces expresarse. Entonces es tratar de, dependiendo de uno cómo vea la edad de la persona, si de pronto ya conoce el nivel de escolaridad, tratar de usar los términos adecuados. A víctimas menores de 3 años no se les debe realizar una entrevista clínica directa, solamente se les debe tranquilizar, explicarle por qué está allí, y se tiene que proceder a tomar la información de la persona adulta protectora. Ojo, nunca, 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 en ningún escenario, bien sea salud, bien sea que haya ocurrido en educación, nunca, nunca se debe confrontar a la víctima con el victimario. Debe verificarse que el informe sobre la víctima no sea el victimario, ¿sí? Hablando de los menores de edad, y el victimario nunca debe estar en el mismo escenario terapéutico de la víctima. La anamnesis es lo que llamamos la entrevista o las preguntas orientadoras del médico en la consulta. Indispensable que en esta anamnesis se evite la revictimización. Entonces, preguntarle varias veces sobre lo mismo. Pedirle a la persona que cuente muchas veces cómo sucedió o preguntarle si preguntas muy específicas muchas veces no se debe hacer. Se tiene que evaluar la situación de seguridad de la víctima para tomar medidas que reduzcan el miedo de sufrir un nuevo evento de violencia. Si el médico detectó que dentro de la familia, dentro de las personas con las que vive la víctima está el agresor, por eso es importante activar los otros sectores para evitar que después de que salga de la consulta la víctima vuelva al lugar donde está su agresor. Asegurar las condiciones de confidencialidad y privacidad. Tomar datos e información general que faciliten la comprensión de la situación clínica. En cuanto al incidente de la violencia sexual que ha originado la consulta que se esté atendiendo, debe quedar caracterizado en la historia clínica de acuerdo con una descripción libre y espontánea que realice la víctima a sus acompañantes. Recuerden que la historia clínica es un documento médico legal, por eso es súper importante que el médico escriba bueno, no puntualmente, pero sí punto por punto o frase por frase lo que dice la víctima, porque eso también va a ayudar en algún momento para el acceso a la justicia de la víctima. Registrar en la historia clínica algunas acciones que puedan tener implicaciones médico-legales, por ejemplo, si la persona se bañó, si hizo un cambio de ropas, si la persona tuvo vómito, si de pronto la persona orinó, porque pues eso puede llevar a que se borre, por decirlo así, la evidencia, si hizo del cuerpo, si la persona usó tampones o toallas higiénicas luego de la atención o la agresión sufrida, perdón, después de la agresión sufrida. Averiguar y registrar sobre el uso de anticonceptivos por parte de la víctima, porque con eso también se toman conductas con la anticoncepción de emergencia. Averiguar si la víctima es de género femenino, el historial menstrual, la historia obstétrica, ¿sí? Si tiene hijos, si no tiene hijos, si ha tenido abortos, si no ha tenido abortos, cuándo fue la primera vez el episodio de la menstruación. Importante si se encuentra en estado de gestación, si tiene antecedentes previos de violencia sexual y que incluso si no están relacionados con el episodio del presente. Historia de relaciones sexuales consentidas durante la última semana antes de la victimización sexual sufrida. Solamente esta información, solamente en los casos que se tenga que recolectar como material de ADN para el análisis, historia de mutilación sexual femenina y el estado de vacunal ante hepatitis B y tétanos, porque estos son algunos de pronto de las vacunas que pues se van a tener que administrar. Entonces, si la víctima tiene ya un esquema donde se le pusieron hace poco, donde no es necesario ponerle otra vez, por eso es importante indagar.
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva al punto de hacerse imposible para el médico o la médica general conducir los correspondientes exámenes físicos y mentales detallados después de la toma de signos vitales y la estabilización de situaciones urgentes, incluyendo la valoración, el manejo de los riesgos de auto y heteroagresión, debe intentarse la tranquilización verbal. Entonces, lo que estábamos diciendo, siempre atender primero la crisis, bien sea emocional, bien sea física. Y si es necesario, proceder a la sedación del paciente. En momentos los pacientes llegan en crisis y con esas ideas de autoagredirse o agredir, perdón, a las otras personas. Si ya el médico ve que verbalmente no puede contener a la persona, lo que se hace es brindar o administrar una sedación. Eso lo vamos a ver, la parte de la sedación a la víctima la vamos a ver ya en la parte de atención mental, que es uno de los pasos también. La atención humanizada de la víctima durante toda la evaluación clínica al cargo del médico o médica general, explicando todos los procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar. ¿Alguno conoce qué es el consentimiento informado? ¿En qué consiste? El consentimiento Como el informado. Sí. Lo que se le pide a Es una autorización que da el paciente al médico o al grupo de atención para proceder a la atención o cualquier intervención, ¿cierto? Entonces, el Sí, también es un documento legal donde se le explica al paciente digamos que el pro y el contra, los efectos secundarios digamos, a un procedimiento. Un ejemplo, venopunción, que después o durante el pinchazo puede haber un hematoma, dolor punzante, o al momento, digamos, de realizar una resonancia con contraste. Hay personas que reaccionan, tienen un efecto secundario al medio de contraste. Entonces, en ese documento legal les informan a los pacientes qué beneficios y qué posibles riesgos puede tener el hecho de llevar ese procedimiento a cabo. Muy bien, entonces, además de ser el documento, consiste Pero también es importante pues mencionar que este documento, Sí, profe, ¿me escuchas? sí. Quería comentar de que también es importante este documento en la parte de los menores de edad, porque a veces se practican pues procedimientos sin el consentimiento de los padres de familia y pues hay que tener en cuenta eso porque los niños o menores de 14 años siempre debe tener el consentimiento del padre de familia o de un representante legal, dado caso que pues ya sea bienestar familiar o ente pues correspondiente. Entonces, el Sí, en ese consentimiento mismo también se informado. colocan toda esa información. Y en la última parte también está el asentimiento, donde el paciente acepta o no acepta hacerse el procedimiento. Sí, entonces el consentimiento informado, además de ser el documento, incluye toda esa parte donde el médico explica, ¿sí? Entonces incluye también esa comunicación donde el médico explica riesgos, beneficios del procedimiento o de la atención, pero también, sí, en la parte de asentimiento, si la persona no quiere que se le realice cualquier intervención, también se tiene que explicarle cuáles son cuáles son los otros de pronto opciones que tiene, ¿sí? Si no quiere realizar la intervención. Pero más allá de pronto de ser un documento, incluye, ¿sí?, la verbalización y la explicación a la persona. Importante, como ustedes lo ven, los menores de edad no pueden estar solos ni en la consulta, ni cuando se les va a hacer ningún tipo de procedimiento. Siempre tiene que estar el adulto responsable con ellos. Listo. Siempre se tiene que hacer un Una consentimiento pregunta, jefe, con explícitamente. respecto a eso.
Tú dices que para la atención de un menor de edad debe estar acompañado, pero si es un niño, digamos, consciente de 14 años y llega solo a una institución, en ese caso, ¿cómo se procede? ¿Tienen que ubicar a un familiar o cómo se procede para la atención del paciente? Sí, se tiene que, desde la parte de referencia contra referencia, se tiene que ubicar al adulto responsable, y si no hay un adulto responsable, el ICBF es el que tiene que comenzar a garantizar, o la Policía de Infancia y Adolescencia, restablecer como los derechos del menor de edad. Gracias. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Es que yo tengo un caso Listo. de dos niños que son ambos menores de 14 años, ¿sí? Y la abuelita dice que el niño de 12 años toca a la niña, conductas sexualizadas, pues ambos son menores de 14 años. Sin embargo, en la valoración médico-legal, los niños dijeron que la conducta, o sea, que eso no es así. En ese caso, ¿qué? O sea, Pues cuando el mayor reporta, pero la presunta víctima dice que no. Ahí ya tiene que entrar todo el abordaje, la parte de trabajo social y psicología, y pues psiquiatría también, para definir bien el caso, porque pues la primera instancia, que es dentro del el médico legal, no se pudo como definir algo así. Igual tiene que, desde la parte de salud mental, mediante una conversación terapéutica, pues dar paso a los hechos o aclarar los hechos. Y si aún, o sea, digamos que ya la psicóloga hizo esa valoración y los niños a la psicóloga le manifestaron que no, pero la abuela sigue insistiendo que sí, que sí, que sí, pero los niños, ellos dicen que no. Pero, ¿cuál es cómo se resuelve el caso? O, porque igual si es un menor de 14 años, desde lo legal no, pues no habría ninguna Ajá, acción, sí, ¿sí? exactamente. No, pues digamos, o sea, digamos como Desde lo algo legal no decir, había o sea, ninguna acción. que sí, que digamos se le cree a lo que la víctima diga, ¿cierto? O sea, si el niño dice que no, o sea, se tiene por cierto lo que el niño o niña manifieste. Igual se tiene que hacer un seguimiento desde psicología para ver si de verdad esa conducta, si hay una conducta hipersexual en los menores de edad. Sí, como que no va a acabar ahí en la atención de urgencias la parte de psicología, se tiene que igual hacer un seguimiento. Profe, tengo una pregunta, qué pena. Digamos que este abordaje y todo este tipo de atención a víctimas de violencia, ¿también lo tiene que ejercer alguna IPS o cuando llegue, digamos que una persona con esta, ¿qué? Con esta, em, bueno, con este caso de violencia sexual se tiene que estabilizar psicológicamente y remitirlo, pero en este caso, digamos, uno le dice, no, vaya a algún hospital o algo así, o uno llama a la policía para que le haga acompañamiento hasta el hospital, o cómo se debe hacer. ¿Te refieres cuando es por consulta externa, sí? Que se identificó de pronto la víctima. Sí, llega la mamá con su niña, dice que pues fue víctima de violencia, pero pues esto es una Esa IPS IPS, donde solamente sí, atiende prioritarias. o sea, consulta externa, lo que es consulta externa. Entonces ahí tiene que la institución tener un protocolo, ¿sí? Pero no se puede como decirle a la persona como no vaya a tal lado, no. Dentro de la IPS tiene que haber un médico también, eh, 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 que sea especializado o que maneje todos los casos de agresión sexual. Y tiene que haber un protocolo. Así no sea, así el lugar no tenga atención de urgencias, la IPS tiene que tener un protocolo cuando detecta a una víctima.
Y no se puede como decirle, no, vaya a tal lugar, no, se tiene que garantizar de que cuando se detectó esta víctima, se traslade a servicio de urgencias. Ah, ok. Pero digamos que cuando hubo, si en realidad hubo una afectación de violencia, está la mamita con la niña. En algún momento se realizaron pues exámenes, sí, de prueba rápida, serología, HIV y pues exámenes vaginales, pero entonces digamos que esa urgencia normalmente demora de 3 a 4 horas. Por el momento esa paciente se tiene que quedar ahí mientras que están los resultados y dependiendo de eso, ahí qué se hace. Digamos que todo está positivo, o sea, desafortunadamente sí hubo agresión, violencia. em, Es que te estás adelantando, sí lo vamos a ver más adelante. Mira, bueno, profe, gracias. mira, listo, no te preocupes. Y de todas formas, cuando lo veamos, que lo pregunto. Bueno, entonces sigamos aquí. En el consentimiento. ¿Sí? Cada vez que se le vaya a hacer una intervención a la víctima, llámese la valoración física, llámese la toma de exámenes, llámese la administración de medicamentos, siempre tiene que ser bajo el consentimiento de la víctima. Reiterarle a la víctima siempre, siempre, ¿sí? Bien sea que yo sea la médica, bien sea que yo sea la psicóloga, bien sea que yo sea la enfermera, que yo sea la trabajadora social, siempre hay que recargarle a la víctima que fue sufrida. Se tiene que hacer una tranquilización verbal cada vez que sea necesario durante el examen. Si se tiene que parar en algún momento, se para y tranquilizar a la víctima. La sedación inicial sí es indispensable, como hablábamos en los casos de auto o heteroagresión. La solicitud de valoración por urgencias por especialista en salud mental, en todos los casos siempre tiene que verse por psiquiatría. Además de psicología, se tiene que garantizar la atención por psiquiatría. Estos son los componentes de la atención correspondientes inicialmente al médico o la médica para comenzar el restablecimiento de la salud mental de la víctima. Entonces, retomando. Examen clínico general. ¿Qué incluye ese examen clínico general? La valoración de la apariencia general, las facies que tenga la persona, cómo está vestida, ¿sí? Si yo la veo con cara de preocupación, si la veo con cara de dolor, si la veo con cara de llanto, eso incluye la valoración de la apariencia. El examen clínico mental completo. Esto abarca la parte de la orientación, ¿sí? La parte del estado de conciencia, el estado neurológico y el examen físico completo. Son los tres componentes grandes del examen clínico general. El examen físico general en víctimas de violencia sexual. Entonces, como hablamos de la parte neurológica, si la persona está alerta, si está somnolienta, hacer preguntas para ver si está orientado en lugar, en tiempo, ¿sí? Entonces, usted sabe dónde está, usted sabe más o menos qué hora es, si es la mañana o la noche, sí, para evaluar la parte neurológica. Evaluar las pupilas, porque en esto también vemos si hay de pronto un trauma craneoencefálico. Evaluar la función motora, la parte de los movimientos, la parte de la sensibilidad, observar cualquier anomalía en el cráneo, en la cara, si de pronto se encuentra alguna lesión. Si se encuentra alguna lesión, se tiene que documentar en la historia clínica toda lesión, llámese herida, llámese contusión, llámese petequia, que puede ser una mancha, llámese hematoma, marcas, rasguños, cualquier signo físico tiene que estar descrito en la historia clínica. Describa en detalle el tipo de lesión, cortada, abrasión, el tamaño de esta lesión, si de pronto tiene una regla, bueno, todos los consultorios que son destinados dentro del servicio deben contar con una cinta métrica con el fin de tomar las medidas de las lesiones. Tiene que escribirse también el color de esas lesiones, la forma alargada, ovalada, circular. En el examen de oídos se tiene que utilizar un otoscopio para mirar el canal auditivo y el tímpano, porque de pronto si sufrió algún golpe en la cabeza pudo tener un trauma que afecte el oído medio.
Se tiene que hacer una extensión del cuello, mamas y pezones, buscando marcas de estrangulación, rasguños o cualquier signo de trauma. Examinar los pezones y las mamas buscando contusiones, mordeduras, chupones o cualquier otro signo de violencia. Si hay una sospecha de que, o ya se tiene una certeza de que hubo una penetración forzada, un acto carnal violento, se tiene que realizar una inspección visual cuidadosa de la región paragenital, a la región que queda cerca de los genitales, buscando las mismas lesiones que acabamos de nombrar y buscando de pronto fluidos. Se tiene que documentar hinchazones, cortes, abrasiones, todo esto siempre dependiendo del consentimiento de la víctima y si es necesario tomar muestras para análisis forense. En la valoración de la cara y la mucosa oral, igual buscar algún signo de lesión, examinar el paladar, ¿sí? Buscando de pronto algún signo de trauma, buscar siempre o se le presta atención a los frenillos, que son como esa piel que une la parte de las encías con la parte interna de los labios, porque ahí se puede ver si hubo una agresión, buscando un posible desgarro, buscar si hubo un trauma craneoencefálico, si hay ausencia de alguna pieza de darlo. Y se hace una derivación a especialistas si se sospecha que hay una lesión grave que requiere una valoración más detallada, bien sea odontólogo o cirujano maxilofacial. La clasificación de la severidad, en la parte neurológica se utiliza la escala de Glasgow. La escala de Glasgow valora 3 parámetros importantes que hacen parte como de la valoración de la conciencia de la persona, que son la apertura ocular, entonces, si la víctima normal tiene los ojos abiertos, si de pronto tenemos que moverla o infligir algún tipo de dolor para que abra los ojos, porque eso quiere decir que sufrió un trauma craneoencefálico grave, la respuesta motora, qué tan fácil se puede mover la víctima sin que yo le dé una de pronto o le esté diciendo alza el brazo o abra los ojos, ¿sí? Y la parte de la respuesta verbal, qué tan fluido puede hablar la persona. Entonces, estas son las 3 características importantes en la valoración neurológica. Y la documentación, todo hallazgo, ya sea una lesión o una ausencia de ella, debe ser documentado meticulosamente. Si no se identifica lesiones en un segmento anatómico específico, el médico tiene que registrar sin lesiones visibles para garantizar que la historia clínica sea clara. El examen clínico general de la víctima tiene que tener un entorno privado, cálido y bien iluminado. Entonces son los requisitos que debe tener ese consultorio donde se va a atender la víctima. Tiene que contar con los materiales y las herramientas necesarias, el kit que estábamos hablando ahorita. Si es necesario que cuente con un asistente del mismo género de la víctima para brindar un soporte del examen. En el inicio del examen se le tiene que explicar a la víctima el propósito y los pasos que se van a seguir. Se tiene que preguntar si tiene cualquier inquietud y obtener siempre el consentimiento. Se tiene que reiterar a la víctima que puede tener el examen en cualquier momento que no se sienta cómodo. Se tiene que utilizar elementos de protección personal. Se tiene que examinar cuidadosamente la zona genital y anal buscando signos de trauma, dependiendo pues del tipo de agresión que refiera a la víctima. Se tiene que escribir en la historia clínica si hay presencia de fluidos, sangre o secreciones anormales. Las lesiones posibles tras un acceso carnal incluyen desgarros, contusiones en áreas genitales y anales. Sin embargo, no todas las agresiones pueden mostrar un daño visible. Utilice gráficos o diagramas anatómicos para marcar y escribir las lesiones encontradas. Entonces, esta historia clínica es una historia clínica especial en donde el médico va a encontrar al momento de diligenciar el formato unos dibujos de zona genital, de pronto de región perianal, y entonces ahí en esas gráficas el médico tiene que señalar dónde encontró este tipo de lesiones. En cuanto a la terminación ya del examen, se tiene que permitirle a la víctima que se vista
en un lugar privado, hablar con la víctima después del examen para asegurarse de que se siente bien y para responder cualquier pregunta y obviamente para contarle cuáles son los pasos a seguir y tranquilizarla si es necesario. Recordando, valorar cuidadosamente dependiendo de la edad, de la narración de la vivencia que se tenga sobre los hechos, si se es pertinente o no realizar el examen genital o anal, pues dependiendo de esa narración, ya que si fue tocamientos no es necesario. Algunos de los pacientes piensan que algo quedó mal en el organismo, hacen somatización, ¿sí? Empiezan de pronto a sentir dolores o presencia de objetos extraños. Hay que igual hacer una valoración donde la persona diga que siente este tipo de cosas muy exhaustiva, pero siempre informándole que puede ser normal, pero que si se siente muy preocupado puede volver a recibir la atención si es necesario. Y listo, hasta aquí era el paso 4 de realizar una completa valoración clínica a la víctima. Recuerden, la presentación está ahí en el Drive y ya mañana comenzamos a ver los otros pasos. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? No, señora. Listo. Voy a dejarles de No, nuevo. señora. Vale, voy a dejarles de nuevo el link de asistencia para que porfa lo diligencien. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Gracias, profe, hasta mañana. Muchas gracias y feliz noche. Profe, muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias, mañana. profe. Buenas noches. Muchas gracias.